Bendiciones, amados hermanos. Qué bendición de que pudimos iniciar un año más. Qué bendición. Y que espero que este año sea para ustedes lleno de bendiciones. Y también quiero que nos acompañen a entonar estas preciosas alabanzas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Te venció. Glorioso día, sangre me rescató. Vamos a decirle ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que salvó. Sí, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Amén. Sabe, hermano, es un privilegio enorme que podamos seguir alabando al Señor, y yo sé que este nuevo año que estamos iniciando, usted y yo vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría, y sin duda que Dios va a llenar su vida de muchas bendiciones, de prosperidad, y sobre todo declaramos sanidad
para usted y para su familia. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a declarar que Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siempre fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo allá en sus hogares? Él es el Rey para siempre, su misericordia. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén, gloria al Señor. Su reino eterno es y su trono el cielo es. ¿Qué le parece, hermano? Tenemos un Dios que es grande, un Dios que es fiel, y un Dios que nos ha hecho muchas promesas y yo sé que Él las va a cumplir. Amén. Así que cantemos con gozo en esta tarde. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
con tu amor, mi corazón te alabará. Dígale, en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor, tú has sido fiel y este año seguirás siendo fiel en cada una de nuestras vidas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias te damos, Señor, por poder permitirnos, Señor, adorarte, exaltarte, Señor. Que nuestras vidas, Señor, puedan siempre rendir adoración delante de ti, Padre Santo. Quiero que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a aquel amigo que nos está viendo en esta hora, Señor, que puedas bendecirlo, y a cada una de las familias también, de nuestras congregaciones también, a nuestros pastores, bendícenos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos, y será hasta una próxima. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en un programa más de Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio acá en San Juan, Zacatepeques, dándole continuidad al tema que hemos estado desarrollando. Tenemos este programa preparado especialmente para usted. Le voy a invitar a que nos acompañe en una oración breve para darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Padre, en esta hora te agradecemos por tu infinita misericordia para con nosotros, porque nos has dado la oportunidad de poder acercarnos cada vez más a tu presencia, por el conocimiento de tu palabra, por escudriñar las Escrituras. Gracias por ese entendimiento que nos has dado para poder compartirlo y sobre todo para edificarnos a nosotros y poder edificar al cuerpo de Cristo. Bendecimos los hogares y las familias a las que podemos llegar por estos medios. Bendecimos esos hogares y te damos gracias por el tiempo que tú nos permites en este programa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.
Así que mis amados hermanos, dándole continuidad al tema, venimos desarrollando en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 16, desarrollamos la semana pasada, hoy desarrollamos el versículo 17 y le voy a leer lo que nos dice la Escritura. Le voy a leer parte del versículo 16, recordando que nos habla de que nadie nos juzgue sobre comida o bebida, días festivos, el día de reposo. Y el versículo 17 nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El tema de este estudio es sombras y realidades. Sombras y realidades es nuestro tema para el día de hoy. Haciendo referencia específicamente a lo que nos menciona el versículo 17, la sombra de lo que ha de venir. Nosotros ya vimos que en el versículo 16 nos menciona, por tanto, que presupone que muchas razones por las que los colosenses debían dejarse de confundir por los falsos maestros. Entendiendo esto, nosotros podemos ver cómo el apóstol añade otra razón más: las reglas, obligaciones que esos maestros emplean para esclavizar a los creyentes solo son sombra de lo que ha de venir. Se daba en aquel entonces, se dio en el proceso de toda la historia del cristianismo y se da ahora en nuestros tiempos. Esta frase nos recuerda ciertos textos y donde los podemos encontrar es en la epístola de Hebreos. Hebreos 8, 4 y 5 le hago mención a manera de referencia. Dice: las ofrendas según la ley sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. En Hebreos 10, 1 nos dice de la siguiente manera: pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes y frutos y no la forma misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Entendiendo estos versículos, nosotros podemos ver la idea central que nos menciona, que nos menciona sobre Cristo y el Evangelio. Nos menciona esta gran realidad y que todos los bienes espirituales dados por Dios bajo el antiguo pacto son como la sombra de la realidad, no la realidad misma. Y hay un ejemplo bastante práctico. Yo creo que fueron palabras muy acertadas, inspiradas del apóstol, escritas por el apóstol, inspiradas por el Espíritu Santo, y nos hace referencia a la sombra. Tenemos un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, cuando entra el anochecer, nosotros podemos ver las largas sombras que arroja por medio del sol poniente y nos puede avisar sobre la llegada de una persona. Antes que nosotros podamos ver a la persona, si está el reflejo, nosotros podemos ver esa sombra y podemos prever ya sea una persona o un objeto o identificar. Nosotros podemos decir acerca de la sombra varias cosas que vamos a desarrollar. Uno de los aspectos podríamos decir que la sombra no tiene entidad en sí, es decir, que solo por la sombra no podemos captar toda la esencia, ¿verdad? La sombra es únicamente algo insustancial o algo efímero o algo temporal, ¿verdad? Algo que no puede demostrar la realidad en su totalidad. En el momento que ya no hay una luz o que se apaga la luz, deja de existir esa sombra. El segundo de los aspectos con respecto a esto es de que la sombra siempre es producida por algún objeto, es decir, que no puede existir la sombra si no hay un objeto que refleje esto, ¿verdad? De la misma manera, todos estos tipos o este tipo de sombras en algún objeto a nosotros nos anuncia la existencia de aquel objeto o de dónde procede. Si hemos estado sentados por un tiempo extendido y alguien aparece y lo primero que vemos es la sombra, podemos identificar, ¿verdad? Y podemos saber que es alguna persona. Máxime si estamos esperando en algún lugar que alguien llegue y vemos el reflejo, la sombra de la persona llegar, puede provocar en nosotros alegría, ¿verdad? Si es que estamos esperando a alguien con mucho ánimo, puede ser un amigo o puede ser algún familiar, a un hermano en Cristo. Otro de los aspectos que tenemos es de que la sombra tiene el mismo perfil básico que el objeto que se acerca. En comparación con el objeto, la sombra es pobre, es una mera ilustración, no la misma realidad. De la misma manera, son sombras todos los preceptos, holocaustos, días festivos dados por Dios en la ley del Antiguo Testamento,
Y recordemos que según lo que hemos visto en el versículo 16, la mayoría de exigencias religiosas enseñadas por los falsos maestros tenían sus raíces en el Antiguo Testamento. No son más que una pobre sombra insustancial en comparación con el verdadero objeto sólido que la ley anticipa. ¿Y cuál es ese verdadero objeto que usted y yo hoy podemos comprender? Sería Jesucristo mismo. Sin embargo, la sombra nos anticipa lo que ha de venir. La presencia de las sombras de la ley anunciaba lo que vendría finalmente, aquel a quien la ley prefiguraba y a quien daba testimonio. Nos hace referencia por medio de esto que son cosas venideras, que hay cosas y que es algo mucho más grande, ¿verdad?, que lo que se vivía en aquel entonces. Es decir, que el Antiguo Testamento era una función profética y preparatoria, era una función de prever todo lo que iba a suceder a través de la obra de Cristo Jesús. Además, examinando nosotros todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento a través de este aspecto y como lo refleja como una sombra, podemos aprender mucho acerca de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar referencias proféticas, podemos encontrar referencias al Mesías, al Cristo, a Jesús, como usted quiera mencionarlo, pero que no podían y nunca iban a poder compararse con la llegada de Cristo mismo. Fue anunciado en aquel entonces y eran únicamente rastros, ¿verdad?, únicamente un anticipo. Y lo menciona nuevamente en estos versículos que nosotros podemos entender claramente. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que, mi amado hermano, gracias por su conexión y continuamos con el desarrollo del tema con Pastor Eddie. Siguiendo en el mismo pensamiento que nos explicaba hermano Pastor Bernabé, por ejemplo, el libro escrito a los Hebreos nos enseña que los sacrificios levíticos anticipaban el sacrificio de la cruz. En sí, los sacrificios levíticos podían proporcionar una limpieza simbólica a efectos ceremoniales. Eso era lo único que podía pasar. No podía proporcionar aquella verdadera remisión de pecados sin la cual el pecador no puede tener acceso a la auténtica presencia de Dios. La sangre de animales no quita el pecado del ser humano, solo tiene valor simbólico la sangre de animales. Anticipa aquella única sangre que limpia de todo pecado, la sangre de Cristo Jesús. Es la única que limpia al ser humano que viene a Él de todo pecado. Los sacrificios levíticos nos sirven para ilustrar anticipadamente aquello que iba a ser realidad, que es Cristo. El perdón de pecados y la justificación del pecador en virtud de la muerte expiatoria del Hijo de Dios son solo sombra en la cual la cruz es la realidad. Pero, por supuesto, cuando llega la realidad, la sombra pierde importancia. No tiene ya ninguna función válida en sí, ¿verdad?, excepto como ilustración. Es lo único, ¿verdad? Por eso diríamos que, de hecho, que quien quiere perseverar en ofrecer sacrificios levíticos sería atentar contra el sacrificio de Cristo, porque pondría en tela de juicio la absoluta eficacia de la cruz de Cristo. Lo que se decía en el capítulo anterior, ¿verdad? Se hablaba de que en Cristo Él es más que suficiente. Él no necesita que esté el sacrificio de Él y aparte se le añada algo más. No, el sacrificio de Jesucristo, con eso estamos completos delante del Señor, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ese sacrificio es el único que limpia al ser humano de todo pecado y que nos reconcilia con Dios. De igual manera, las instrucciones de la ley sobre animales limpios e inmundos, sobre cosas que se pueden comer y cosas que no, nos sirven solamente para ilustrar el principio general que debemos alimentarnos en esta vida de cosas que nos convienen, es decir, de cosas que no nos dañen, pues, para eso nos sirven, no de cosas que nos contaminan y nos hacen impuros.
Nuestra comida, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestra comida debe ser hacer la voluntad del Padre. Esa debería ser nuestro apetito, ¿no? Por otro lado, también debería ser buscar el reino de Dios y su justicia, como lo describe ahí en San Mateo 6. Y guardarnos sin mancha del mundo, según Santiago 1:27. Eso debería ser la comida de todo creyente, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Más que dejar de comer algo. La ética del reino no se centra en cuestiones tribales de comida y bebida, sino en valores trascendentes como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En eso se centra, ¿verdad? Ahí está la esencia de todo esto. Lo demás es pura cuestión simbólica, no es más que una sombra, no es más que algo que anunciaba de lo real, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Pero una vez que viene lo real, lo verdadero, como lo explicaba ya nuestro hermano Pastor Bernabé, no hay necesidad de lo otro, ¿verdad? No hay necesidad. Así que, hermanos, para quienes hemos probado el verdadero pan de Dios, aquel pan que proporciona vida eterna, y hemos entendido que lo que contamina al hombre es el pecado en el corazón, no una comida inmunda, las leyes sobre comida se convierten como mucho en consejos relativamente insignificantes. Quien insiste en ellas concede importancia a lo trivial y minimiza lo verdaderamente importante. Así que usted y yo debemos estar confiados, convencidos y seguros que el sacrificio de Jesucristo es el único suficiente para perdonar nuestros pecados y traernos la paz para con Dios. Continuaremos con este estudio y lo haremos con nuestro hermano Vicente. Muchas gracias, hermano pastor. Lo ya expresado por nuestros hermanos, estas fiestas judías apuntaban más a una gran verdad, que la intención de Dios para su pueblo es que disfruten de su descanso y conozcan el gozo de la comunión con Él. Y de la misma manera que Cristo es el cumplimiento de los sacrificios levíticos y de la comida, como ya lo expresaban nuestros hermanos. También lo es el reposo de Dios. Moisés y Josué introdujeron al pueblo a la ciudad o la tierra prometida, símbolo de aquel reposo. Pero Cristo es el verdadero que introduce a su pueblo en el descanso de Dios, de acuerdo con los textos de Hebreos 3, 1 al capítulo 4 y versículos 13. Pero para nuestro tiempo, la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que el Señor quiere, nos invita a que descansemos en Jesucristo. Ciertamente en el tiempo presente no conoceremos la plenitud de aquel descanso, sino hasta que entremos en nuestro reposo en el día final. Pero mientras tanto,
decían nuestros hermanos, no tiene sentido volver a las cosas, a las sombras de que se hablaba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en Cristo podemos encontrar la comunión con Dios en todo momento y vivir en su reposo, experimentando cada día la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Quien ha conocido estas verdades espirituales no querrá volver a las viejas fiestas que solo era un símbolo de lo venidero, es decir, aquello que ya tenemos en Cristo Jesús. En resumidas cuentas, pues las enseñanzas de los falsos maestros estaban ofreciendo a los colosenses novedades, como novedades superiores, solo eran las viejas reglas y normas de la antigüedad, ya caducas precisamente por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos estaban cuestionando eso. Entonces, prestarles atención sería despreciar el único y completo de la obra de Cristo. Sería como preferir la sombra que la realidad, lo insustancial a lo sólido, el símbolo del cumplimiento. Hermanos, descansemos en Cristo Jesús. Ese es el llamado para todos en esta oportunidad. Estamos viendo, venid a mí, dice el Señor Jesús. Continúa nuestro hermano Ezequiel con la parte siguiente. Muchas gracias, hermano Vicente, por el tiempo, y pasamos a ver ahora que Cristo es la realidad. Entonces, en todo esto pasamos pues de la sombra a aquel objeto real que arroja la sombra. Tal vez nosotros nos damos cuenta en nuestro caminar cuando sale el sol del oriente en la mañana, nosotros caminamos y vemos nuestra sombra adelante, y al contrario en la tarde, pues cuando el sol está ya declinando al oriente, al occidente, pues vemos nuestra sombra de este lado. Pero esa es la sombra, pero el objeto realmente somos nosotros, y eso es lo que está pasando acá, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, de que la sombra y el cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí que caduca todo, y debemos poner nuestra atención ahora en aquello que se llama lo que ha de venir, y el cuerpo de Cristo, es lo que menciona el versículo 17. Cuando Pablo habla de lo que ha de venir, literalmente está contemplando las cosas desde la perspectiva de la sombra, no desde el momento que de escribir su epístola. Es decir, que estaba hablando acerca de las cosas que aún no habían llegado durante el antiguo pacto. Cuando los creyentes vivían aún en medio de sombras, no acerca de cosas aún futuras en la experiencia de los colosenses. No estaban pensando en los beneficios de cosas aún en Cristo que traerá en su segunda venida, sino en todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Él no estaba pensando en esto, digamos, que la bendición que trae la segunda venida de Cristo, sino está pensando en la bendición que nosotros tenemos ya en Cristo Jesús, algunas de las cuales ciertamente no se manifestarán hasta en aquel día futuro, pero muchas de las cuales ya está presente. Por eso el apóstol en en Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. O sea, nosotros ya estamos disfrutando de esas bendiciones maravillosas, hermanos, y increíble eso creo que nos hace pensar de que debemos estar gozosos, alegres al saber de que en Cristo Jesús nosotros tenemos una bendición muy especial. En Cristo Jesús ya estamos en los lugares celestiales. Qué interesante ver toda esa parte de lo que el apóstol siempre escribe. Pero el cuerpo de Cristo, aún más polémico es la segunda frase empleada por el apóstol. El texto griego reza literalmente, pero el cuerpo de Cristo. Obviamente hay que suplir un verbo, la manera más sencilla de hacerlo y la que no hace ninguna violencia al texto es diciendo, pero el cuerpo es de Cristo. Pero diversos comentaristas han sugerido otras posibilidades. Y escuche esto, lo que les voy a hacer mención o leer acá. Dice, algunos enseguida suponen que el cuerpo de Cristo tiene que ser una referencia a la iglesia, como lo fue en el versículo 18 del capítulo 1 que hemos leído en Colosenses. Y que el apóstol quiere decir que en asuntos como los mencionados en el versículo 16 del mismo capítulo 1 también que hemos estudiado, debe ser la iglesia la que juzgue y establezca criterios. Hemos venido viendo el legalismo, quienes juzgan y todo, y ahora caemos de nuevo en esto. Pero otros han sugerido que el cuerpo es del creyente, que el texto está diciendo el cuerpo del creyente pertenece al Señor. Él, por tanto, debe decidir cómo se emplea el cuerpo, no las prescripciones de la ley. Esto sin duda es cierto y enlaza con lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 6:13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Sin embargo, esta interpretación es forzada y no ha prosperado entre los demás comentaristas. Otros nos recuerdan que Pablo acaba de hablar y está a punto de volver a hacerlo en el versículo 20 del capítulo 2, acerca de la resurrección de Cristo como el fundamento en la regeneración de los creyentes, por tanto como la fuente de todas las bendiciones que procede de la nueva vida en Cristo Jesús, según lo que hemos también estudiado el capítulo 2 y el versículo 12 y 13. Por tanto, supone que la referencia es al cuerpo resucitado de Cristo. La sombra es la ley, el cuerpo es el cuerpo glorificado de Cristo como símbolo de las bendiciones de la resurrección y la nueva humanidad. Estas tres lecturas, sin embargo, no corresponden mucho al sentido obvio y llano del texto. Casi cae por su peso que debemos entender cuerpo en contraste con sombra. La sombra anticipa la llegada del cuerpo, lo que les decía hace un ratito, la sombra que nosotros podemos observar cuando nosotros estamos caminando, que la sombra va adelante y el objeto va llegando. Y entonces anticipa la llegada del cuerpo. El cuerpo es el objeto que arroja la sombra. El contraste es entre la sombra inmaterial y la realidad material, entre lo insustancial de los símbolos anteriores y lo sólido de la bendición actual, entre lo efímero y lo permanente. Por eso muchas traducciones interpretan esta frase diciendo: la verdadera realidad es Cristo, según la Biblia Dios habla hoy. La otra versión dice: la realidad se halla en Cristo, eso dice la versión internacional. La realidad pertenece a Cristo, según la versión actualizada. Sin embargo, si bien esta última lectura coincide prácticamente con el sentido de lo que el apóstol quiere decirnos, lo hace sacrificando la exactitud de la metáfora del cuerpo. Personalmente, creo que es importante retener la metáfora y traducir la frase como el cuerpo es de Cristo, según la versión 60 y la
1995. El cuerpo pertenece a Cristo según la Biblia de las Américas. Lo que queremos aprender y entender es que lo que decíamos hace en el estudio anterior, decíamos que la sombra del Antiguo Testamento ha quedado clavado ya en la cruz del Calvario. Y de ahí, hermanos, nace el nuevo pacto de la gracia redentora de Cristo Jesús para nosotros, los hijos del Señor. Es interesante que nosotros sepamos eso y que pertenecemos a Cristo Jesús, y gracias por esa obra redentora. Y aún más, Pablo en Romanos 8:1 aún nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Hermanos, es interesante pensar al finalizar el año 2021, haber entrado al 2022, pues realmente podamos vivir esa vida que Cristo quiere en nosotros. Dios los bendiga y continúe, hermano pastor Eliseo, con nosotros. Qué bien poder saludarles en esta noche y poder compartir el tema que estamos llevando, viendo el Antiguo Testamento como sombra y también el Nuevo Testamento como una realidad hecha en Cristo Jesús. También tenemos que decir de que el Antiguo Testamento anticipa a la persona de Jesucristo. Las fiestas, las ofrendas, los ritos, todo ello anticipa una realidad. Y eso hace que se amplíe el Nuevo Testamento a una realidad vista ya como sombra en el Antiguo Testamento. Qué importante poder notar que el asunto de la realidad es que en Cristo Jesús tenemos las huellas exactas que se habían marcado en el Antiguo Testamento, pero no solo las del Nuevo Testamento presentan su persona, sino también su obra en plenitud. Así que cuando vemos el Nuevo Testamento lo vemos como un tema amplio en todo lo que era la sombra del Antiguo Testamento. Pero aquello de lo cual el Antiguo Testamento es la sombra no es el cristianismo, sino Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. El pasaje de Mateo 5:17 agrega: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Él es quien nos comunica la plena manifestación de lo que anteriormente solo eran sombras, o sea, el Antiguo Testamento. Las Escrituras no dan testimonio de un sistema religioso, sino que amplían de que Él, o sea, la persona de Cristo, según lo dice Lucas 24:27 y Juan 5:39. Todo el simbolismo y toda la tipología del Antiguo Testamento apuntan hacia esa persona o hacia Él, hacia la persona de Cristo. Así pues, la sombra es arrojada por una persona, el objeto sólido es un ser humano, un cuerpo, en este caso la persona de Cristo. Cuando entendemos que el significado de la frase es entonces vemos que también podemos dar cierto espacio a las resonancias implícitas en las otras interpretaciones. ¿Por qué? Que nos llegan gracias a su resurrección y que participamos en ellas solo cuando formamos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Pero volvamos a lo principal, lo que nos interesa. La enseñanza del texto es que los colosenses no deben dejarse de seducir por los falsos maestros que estaban en ese momento en boga. No deben abandonar las gloriosas realidades que han encontrado en Cristo, realidades sólidas y de peso eterno, como lo dice segunda carta a Corintios 4:17, hablando de las glorias en Cristo, que solo se encuentran en el Cristo resucitado, cabeza de su cuerpo.
la iglesia no debe volverse atrás a las pobres sombras insustanciales de un judaísmo caduco. Así que eso es bien importante. También los colosenses no deben retroceder a las formas, sutilezas del pasado, dejando el verdadero objeto de nuestra adoración. Y me detengo aquí para decir también que muchas veces nosotros, los que asistimos a una iglesia, los que dirigimos una iglesia, hemos podido caer en esta situación de aferrarnos a cosas que ya pasaron a la historia, pero lo que está enseñando aquí es que debemos aferrarnos a la persona de Cristo. En otras palabras, aunque en el orden temporal la sombra vino antes que el cuerpo, desde el punto de vista de la eternidad, no es así. En la historia humana, la ley fue dada por medio de Moisés, y tiempo después la gracia, dice Juan 1:17, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pero en la realidad eterna, Jesucristo es antes que Moisés. De hecho, una sombra no puede existir sin el cuerpo, aunque el cuerpo puede existir sin la sombra. Esta desaparece si apagamos la luz, pero el cuerpo permanece. Cristo, quien es antes de todas las cosas, como lo dice 1:17, no es un mero apéndice de la ley. La ley no tiene entidad aparte de él, antecede a la ley. Los colosenses no deben pensar, pues, que la ley sea superior a Cristo. Solo es su sombra y su prefiguración. Esto a la vez nos ayuda, mis hermanos, a comprender cómo los cristianos debemos entender las escrituras del Antiguo Testamento. Debe leerse desde la perspectiva o la persona de Cristo, porque Él es su mensaje principal, es el núcleo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Él es su autor y es su cumplimiento. El Antiguo Testamento consiste en principios y patrones que anticipan a Cristo, pero Cristo es la realidad de esa sombra. Así que, hermanos, tenemos a esa gran dicha nosotros que podemos disfrutar de la persona de Cristo ahora. No lo vamos a estar después, ahora ya vivimos en esa realidad. Eso es lo que nos permite gozarnos en la vida cristiana. Y ustedes han notado que aún en medio de este COVID-19 que hemos vivido, estamos disfrutando de la gracia benéfica de la persona de Cristo Jesús. Así que, hermanos, sigamos con entusiasmo buscando al Señor, sirviéndole a Él, solo a Él, porque es la persona que nos ha llegado hasta este punto y nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Continuamos con el hermano pastor Abdiel López. Hemos estado aprendiendo en este día sobre realidades y sombras, y venía a mi mente el juego ese que nosotros solemos hacer cuando apagamos una luz y ponemos la mano, hacemos una figurita de un perro y simulamos una palomita, un conejito, cualquier cosa que usted ya haya hecho alguna vez a manera de juego. Eso es una sombra, pero esa sombra necesita un objeto detrás que le da sentido. Y como bien lo ha mencionado más de uno de mis hermanos que me han antecedido, al encender la luz desaparece la sombra y queda solamente el objeto. El esfuerzo del apóstol Pablo es hablarle y hacer conciencia en los colosenses de la realidad de Cristo. Voy a permitir leerles una vez más, nada más que en la versión de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16 y 17 del segundo capítulo de Colosenses, que dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni por el día de descanso. Eso lo estudiamos la semana anterior. Pues esas reglas, el verso 17, que es donde estamos conversando hoy, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y hermano Ezequiel trató de explicarnos acerca de las distintas formas en que se traduce este pasaje. La Reina Valera, por ejemplo, va a traducir pero el cuerpo es de Cristo. Es una manera muy literal de traducirlo,
sin tomar en cuenta el contexto completo. Una manera dinámica, como lo hace la Nueva Traducción Viviente, lo traduce: y Cristo mismo es la realidad. Eso que era sombra, Cristo es la realidad, no es la sombra. Y es por eso que no podemos restarle valor a la obra de Cristo, no podemos restarle valor a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, podemos restarle valor a lo que Cristo es y debe ser para nosotros hoy en día, ser conscientes de esa presencia continua. Recuerde que Él dijo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerde que Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia constante, esa obra completa de Cristo, desde sacarnos del pecado y anticipar nuestra llegada a una eternidad con Él, es un acto maravilloso en el que Él nunca nos deja solos. Él nos acompaña, porque ya no es sombra, ahora es una realidad. Él va con nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha querido enseñarnos a través de este diálogo, esta forma. Los falsos maestros querían ponerle muchas cosas y hacían juegos de sombras y se inventaban sombras aparentando algo, pero Pablo dice: hey, hay que quitarle eso. Si apagan la luz, desaparece la realidad, como lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Cristo mismo es esa realidad. Eso que era sombra, ahora es Cristo, esa realidad, y la salvación que Él promete para usted y para mí es una realidad hoy en día. Así que en ese sentir y en ese pensar, yo le invito a usted que piense en su vida y en su relación con Cristo. Ahora que estamos comenzando el año 2022, ahora que estamos iniciando una nueva jornada de vida, sea consciente que hay alguien que va con usted y que le quiere acompañar. Una realidad, no es una sombra, no es una promesa, es una realidad. Cristo está dispuesto a caminar con nosotros. El apóstol Juan va a decir: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese acompañamiento constante de Cristo es esa realidad que Pablo él está hablando a los colosenses, no como los otros que querían hacer muchos malabares para hacerlo tan sofisticado, tan complejo, que a veces de pronto ni ellos lo podían entender. Pablo dice: es tan sencillo, la realidad es Cristo. Y Él camina con nosotros y Él está con nosotros. Así que en este día le invito a que abra su corazón a Cristo, a que pueda entregarle su vida a Él, a que pueda hacerse acompañar de esa presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo en una manera constante, al entregarle su vida a Él. Le invito a que haga conmigo esta oración y que ustedes, los que ya tienen a Cristo en su corazón, nos acompañen también en esta oración. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, quiero que tú me acompañes, quiero que vayas conmigo, quiero sentir tu presencia cada instante. Hoy te abro mi corazón, hoy te recibo como Señor y Salvador. Quiero caminar contigo. Dame la sabiduría, la fuerza, la prudencia para poder caminar y perseverar en este camino, que nunca desmaye. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda sentir tu presencia constantemente en mi vida y que no desmaye de esta decisión. En el nombre de Jesús. Señor amado, en esta noche, si más de una persona hizo esta oración, te pido que ahí donde esté tú le hagas sentir paz, reposo, que pueda entender que no estás solo, que tú vas con ellos, que tú vas con nosotros, que tú estás de nuestro lado, que tú nos acompañas. Gracias por este tiempo especial, gracias por esta oportunidad linda y maravillosa, gracias porque no nos permites caminar solos y siempre vas con nosotros. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, bendice nuestra familia, bendice nuestro año que estamos comenzando en estos días. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la ciudad de San Juan Zacatepeques, Guatemala. La paz y la bendición de nuestro Dios esté con todos ustedes y nos vemos pronto.